encuentro eh, en el que pretendemos acercarnos cada vez más al asunto de la ética y el bioderecho, quisiera que comenzáramos a abordar un asunto que por lo menos desde mi lectura resulta determinante y tiene que ver con el lenguaje. Los lenguajes a través de los cuales podemos acercarnos a, a la comprensión de esos universos raros que llamamos ética de una parte y bioderecha que parece que fuera de otra parte, aunque yo todavía después de varios años sigo un poco confundido con ese asunto, por qué diferenciarlo? Es decir, hay una tendencia cada vez más posmoderna, ojo con esa palabra, posmoderna, a, a establecer procesos de comprensión del universo a través de prefijos o de sufijos. Un prefijo como post, por ejemplo. Hace cerca de 20, 30 años se puso bastante de moda y parece que es muy importante que el mundo que veníamos viviendo eh, tuviera una especie de sepultura lingüística que se ritualizó a través de ese prefijo post. ¿Cierto? Y entonces uno se encuentra con que existe la posverdad y existe la pospandemia y existe la posmodernidad. Y digamos que con ese post lo que se marca es, o pareciera marcarse más bien, una ruptura entre un mundo tradicional, convencional, que pareciera, que ya no sirve, que ya no funciona, que murió, y uno nuevo que parece estar cargado de más posibilidades, de mayores escenarios, de mejores alternativas. Yo tengo mis dudas al respecto, sobre todo cuando uno se acerca a los trabajos reflexivos que se han venido elaborando en torno a esa posmodernidad o a esos post, se da cuenta que hay una trampa tremenda, ¿cierto? Hay un filósofo, Bátimo, Gianni Bátimo, eh, que se ha encargado de construir muchas propuestas interpretativas en torno a la posmodernidad. Y claro, la posmodernidad habría que caracterizarla porque es justo en el marco de la posmodernidad donde van a aparecer cosas terribles como el bioderecho. Digo cosas terribles porque todavía no sabemos qué es eso. Eh, pero intentamos llenar ese costal de muchas cosas, pero todavía no hay claridad de qué es eso del bioderecho. Ya vamos a ir viendo en esta jornada un poco cómo funciona eso. Pero digamos que la posmodernidad está determinada por algo que de manera más bella nombró Bauman, ¿cierto? Sigmund Bauman dice que todo este asunto que vivimos hoy está trazado, está atravesado por un concepto que él llama lo líquido, es decir, que nada parece tener consistencia en eso que llaman la posmodernidad. Como que nada tiene un valor concreto, un valor real, sino que todo es etéreo. Por eso quizás habría que pensar un poco esos determinantes como la Internet, por ejemplo, en la que se está navegando. ¿Cierto? Voy a navegar. ¿Cierto? Navegar solo es posible en algo que no sea estático, que no sea eh, sólido. Y de allí, por ejemplo, que los trabajos de Bauman, sobre todo aquellos que publicó a partir de la década, de finales de la década del 90, se comprometerán a pensar ese concepto de lo líquido en las distintas formas de relación. Y entonces él pensará la sociedad líquida. Y en la sociedad líquida lo que nos va a proponer es un asunto que a mí me parece por lo menos desafiante y muy bello, es que estamos en el marco de unas formas de relaciones en las que nadie sabe qué es qué ni quién es quién. Y entonces, por ejemplo, ese tipo de contratos afectivos que se trazaban con el otro, o compromisos laborales, o compromisos académicos, o compromisos familiares, que antes eran tan claros, tan definidos, tan precisos,
en esta posmodernidad nadie sabe qué es, ¿cierto? Entonces, como que antes era muy fácil pensar que alguien establecía una relación afectiva con el otro y decía que eran, por ejemplo, novios o esposos o amantes. Hoy, ¿qué importa? Somos mezclas raras, amigobios, somos amigos con derechos, o somos una cantidad de cosas. Nadie sabe cómo definir esas formas de relacionarse. Antes era muy fácil que usted entrara a trabajar a un lugar y, usted es trabajador. Usted es trabajador. Y el otro es el patrono o el empleador. Hoy no, porque hoy inclusive tendríamos que enfrentarnos a escenarios tan complicados como que ya no existen los trabajadores, ¿cierto? Ya nadie es trabajador, ahora se inventaron una figura rarísima que son colaboradores. Y pues, ¿cómo que colaborador? Sí, el colaborador, pero ¿qué hace un colaborador? No, de todo. ¿Y a qué tiene derecho un colaborador? A nada, no tiene derechos, no hay absolutamente ningún tipo de vínculo porque está colaborando. Y mire que un asunto lingüístico transforma una cantidad de realidades que jurídicamente van a ser importantes. Anteriormente, en la otra realidad, en la realidad sólida, entre el trabajador y el empleador, había un contrato y en ese contrato se establecían unos vínculos, unas obligatoriedades, unos derechos que por lo menos estatalmente se definían a través de una cosa extraña que se llamaba el Ministerio del Trabajo. Y el Ministerio del Trabajo reglamentaba las prácticas, los derechos, las obligaciones, las condiciones, una serie de asuntos que eran vinculantes tanto para el empleador como para el empleado o trabajador. El problema es que cuando usted se vuelve ya no trabajador o ya no empleado, sino colaborador, no tiene ningún derecho. De hecho, tan no tiene derechos que las formas contractuales se transforman, se van a transformar y pasamos a trabajar ya por unas cosas extrañas que llaman prestación de servicios, por ejemplo. Prestar un servicio. Es decir, no es cumplir con un contrato, prestación de servicios, por ejemplo. Se hacen trabajos por días o por horas, ¿cierto? Ahora las últimas requerimientos que hacen algunos estamentos societales convocan a que se trabaje por horas, ya ni que era por días, ni por semanas, ni por meses, sino por horas, que le paguen las horas, que le paguen los minutos que trabajó. Una práctica vieja además, porque a los docentes, por ejemplo, de colegios, eh, son contratados por momentos pedagógicos. Y un momento pedagógico vale, ¿cómo se llama? Tiene una duración de 45 minutos. Entonces, en los colegios públicos, sobre todo, cuando no contratan profesores, entonces llaman a algunos graduados, algunos licenciados por momentos pedagógicos, 3 momentos pedagógicos, le pagamos eso, y no le pagamos absolutamente nada más distinto de esos 45 minutos que se supone que usted estuvo en el aula cumpliendo unos asuntos. Ahí hay un asunto que, mire que es discursivo, porque ya no hay un trabajador que tenga, por ejemplo, 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio, las 3 8 que nos presentaba las revoluciones laborales, sino que hay una transformación. Entonces, digamos que todo ese asunto de lo líquido empezará a funcionar allí. Bauman tiene un libro maravilloso que se llama Amor Líquido, en el que se ocupa de pensar esas formas de relacionamiento afectivas a través de lo líquido. Ya los afectos no son claros, sino que son líquidos, y entonces no nos puede... ¿Cuál es el piso en el que se construye una relación? Eso ya no tiene sentido, porque las relaciones están nadando, y el que en el marco de lo líquido se queda quieto, se ahoga, se hunde, se muere. La modernidad líquida, la sociedad líquida, el amor líquido, las relaciones líquidas, todo eso ha sido abordado por Bauman. Y por supuesto, unas formas de pensarnos comportamentalmente que definen prácticas que van a ser normatizadas a través de éticas, códigos normativos y de éticas. ¿Cómo pensar en el marco de sociedades
líquidas de sociedades que no tienen nada claro, que se niegan a tener, seguridades, vamos a ver, seguridades lingüísticas por lo menos, cómo pensar la ética, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, cuál es el concepto de vida por el que podría abogar el bioderecho, cuáles son los derechos humanos que podría pensar el bioderecho para construir marcos en una sociedad que todo el tiempo se está moviendo, se está agitando, está levantando olas, se está sumergiendo, está haciendo clavados, está haciendo una cantidad de maromas acuáticas. Entonces digamos que allí hay un problema serio y que tiene que ver necesariamente con el lenguaje. En esto ustedes lo recordarán seguramente de los primeros semestres de Derecho, cuando ustedes en Sociología Jurídica abordaron como objeto de estudio a Max Weber, se encontraron que la gran demanda que hace Max Weber es que se tengan, que se construyan para el análisis tipos ideales, ¿cierto? Y esos tipos ideales tienen que ver con conceptos que me permitan entender el objeto de estudio. ¿Cuáles serán los tipos ideales a través de los cuales podríamos pensar el derecho? ¿Cuáles serán los tipos ideales a través de los cuales podríamos pensar la ética? ¿Y cuáles serían los tipos ideales a través de los cuales podríamos pensar el bioderecho? ¿Alguien tiene claro en este momento, ya a punto de graduarse, qué es un ser humano? Es muy raro, ¿cierto? ¿Qué es un ser humano? Digamos que son escenarios lingüísticos, esa es la gran preocupación, escenarios lingüísticos que nos obligan a volvernos un poco más reflexivos. Tendríamos que establecer categorías diferenciadoras, por ejemplo, entre individuo, sujeto, ser humano, persona, ciudadano, porque es a través de esos conceptos que podemos establecer marcos normativos. Digamos que la gran preocupación de un tipo que a mí me parece supremamente complejo como sujeto, no como académico, Kelsen. Kelsen tenía una gran preocupación y era lograr una cosa que él llamaba la seguridad jurídica. Esa era la gran preocupación de él, la gran seguridad jurídica. Y él se preocupó, se inquietó mucho, teorizó bastante sobre la seguridad jurídica, porque la seguridad jurídica en esencia lo que pretende es eh, establecer marcos normativos que garanticen proyectos de vida que sean coherentes con el contexto. Solamente allí es posible encontrarse con la seguridad jurídica. Cuando usted establece marcos normativos, ¿cierto?, que garanticen proyectos, la realización de proyectos de vida acordes con el propio contexto. Lo contrario es carreta, y ahí tendríamos que volver entonces a Marx, ¿cierto? La filosofía que no se pueda volver práctica es simplemente carreta, no es filosofía, porque la filosofía tiene que ser práctica. Igual pasa con la ética, pero sobre todo pasa con el derecho. El derecho que no se comprometa con la propia realidad no es derecho, eso es pura carreta, eso es especulación. Entonces, cuando lo vamos a llevar al plano del bioderecho, nos pasa igual, ¿cierto? El bioderecho tendrá que comprometerse con la realidad, con el contexto propio. Es decir, no podemos pensar en marcos normativos universales, porque la realidad, el contexto, por ejemplo, de América Latina es distinto, las condiciones son distintas, las posibilidades son distintas en América Latina que las que se tienen en Europa o de las que se tienen en Norteamérica, ¿cierto? Allá en Canadá o allá en Estados Unidos. Son totalmente diferentes. Entonces, para allá puede que funcione la norma y puede que funcione la teoría. Pero y esa norma y esa teoría, cuando se intenta trasplantar, cuando se intenta imponer en América Latina, ¿cómo funciona? ¿Qué le pasa? Se vuelve un desastre total, ¿cierto? Entonces, para ellos, por ejemplo, los europeos o los norteamericanos de Canadá o de Estados Unidos, ¿vale la pena hablar de democracia? Claro, para ellos vale la pena. Y para ellos hablar de democracia es una cosa maravillosa porque ellos viven la democracia
en las aulas, en la familia, en la sociedad, en el barrio, en el parque, en todas partes. Y para el latinoamericano, ¿cómo funciona eso? Si el latinoamericano todo el tiempo vive en el marco de dictaduras, ¿cierto? La dictadura de la casa, en la casa se hace lo que mande yo, lo que diga yo, lo que ordene yo, lo que compre yo. ¿Por qué? Ah, porque yo soy la autoridad, porque yo soy el papá, o yo soy la mamá, o yo soy el que manda. Y en el colegio, se hace lo que diga el profesor, o el rector, o el prefecto de disciplina. Y en la universidad, igual, ¿dónde está la democracia? ¿Quién de ustedes ha vivido algún momento de democracia real? ¿Quién de ustedes, en este escenario, formados en derecho, alguna vez ha experimentado lo que es la democracia? Es decir, estar en la disposición para escuchar al otro, para tomarlo en cuenta, ¿cierto? Y para a partir de ese diálogo ir construyendo la mejor opción. No, usted a nadie le dice, venga, me acabo de ganar, me acaban de pagar, que nos gastemos esta plata. Eso no pasa nunca, es mi plata y yo me la gasto como me dé la gana y de malas por los demás, pues yo no tengo problema con eso. Ahí no hay democracia. Y no tiene que ver con la plata, tiene que ver también con los derechos. Cuando usted pretende que usted tiene derecho a, pero el otro no. Cuando usted aboga por la reivindicación de privilegios y no de derechos, lo que está poniendo en evidencia es la ausencia de unas prácticas democráticas que realmente posibiliten la construcción de marcos normativos en derecho. En derecho. Es decir, los marcos jurídicos normativos que nos interesan solo serían posibles en el marco de la democracia. Es decir, solo en la democracia el derecho tiene razón de ser. En la democracia. ¿Usted vive en una democracia? No, usted no vive en una democracia, usted vive en medio de dictaduras, por eso aquí el derecho no funciona. El país con el mayor nivel de impunidad que hay en el mundo es Colombia. ¿Y por qué? Porque el derecho no sirve para nada, el derecho simplemente es una bobada con la que se legitiman cosas. Pero el derecho no responde a las necesidades, a los proyectos de vida, a las realidades de quienes pretende ordenar, de quienes pretende organizar, porque no es un derecho que se cree para el propio contexto, sino que es un derecho que se impone desde otros lados, de otros lugares. Entonces, y ahí hay un problema que nos ayudaría a entender, por ejemplo, asuntos como la violencia. Vamos a ver, la gran preocupación del bioderecho, ¿cierto? Es las formas de dignidad y el respeto a la vida por el que tendría que abogar cualquier norma jurídica. Pero y si uno, como lo he venido planteando aquí, no tiene claro ni siquiera qué es dignidad o la vida de quién o la vida de qué, pues termina viendo todos los días cómo asesinan, cómo se mata, cómo se tortura, cómo se desaparece, y el marco jurídico no sirve para nada. ¿Y para qué va a servir si ni siquiera sabe qué es la vida o sabe qué es la dignidad? Fátima. Profe, una pregunta. Si eso es como el principal fin del bioderecho, entonces, digamos, el derecho ambiental estaría encaminado ahí, el derecho constitucional, pues lo que tiene que ver como con los derechos fundamentales, o, bueno, como que porque según esto, las formas de dignidad y respeto a la vida, yo tengo entendido que todo lo que son los derechos fundamentales, pues son básicamente eso. Entonces, y de alguna manera el derecho ambiental entonces también, porque si hay un buen ambiente, pues hay felicidad para todos los seres que lo habitan, o algo así, o estoy como perdida, no sé. No, no, yo creo todo lo contrario. Creo que has dado justamente en el punto nodal de todo esto, ¿cierto? Y es que como el derecho aquí es una impostura, no es una construcción propia, sino una serie de retazos traídos de otros lados y que se imponen aquí como a las malas,
pues difícilmente se reflexiona o se piensa sobre el derecho mismo. Una de las grandes preocupaciones éticas que tendría que inquietarnos en relación con el derecho es que aquí el derecho no se piensa. El derecho simplemente se impone y se piensa el derecho cuando los marcos normativos se construyen para el contexto, para la propia realidad. Vamos a ver, hagamos un ejercicio simple para entendernos en esto. Eh, el año pasado, en razón de la pandemia, se impusieron unos marcos normativos pues que fueron traídos de otros países. Por ejemplo, todo el mundo tiene que usar tapabocas o mascarillas. Hay que establecer unos distanciamientos sociales. Hay que estarse lavando las manos con alcohol. Hay que usar antibacterial a toda hora. Esos son marcos normativos. Ninguna institución puede funcionar si no garantiza determinada espacialidad entre los sujetos que asistan allí. Todo eso es un marco normativo, o sea, eso está establecido como ley, como una norma. Y entonces uno dice, bueno, ¿y esa vaina de dónde la sacaron? Ah, no, que eso lo trajimos de Europa. Claro, allá, allá funciona y funciona perfectamente. Pero ¿y cómo funciona esa vaina aquí? O sea, aquí en algún momento, bueno, vamos a ver cómo funcionamos los latinoamericanos en relación con el uso de una mascarilla. Claro, si usted plantea esa norma desde Bogotá, en el séptimo piso de un edificio, con aire acondicionado o con calefacción, le parece que es una maravilla. Pero ¿y cuando usted vive en Montería a 42 grados centígrados a mediodía? Cuando usted vive en La Guajira, cuando usted vive en la Amazonía, ¿cómo le va con esa norma? ¿Cómo le va con esa? No se pensó en las particularidades climáticas, ambientales que pueda tener la sociedad. Esa norma aplica de la misma manera, porque la norma se supone que es universal para el territorio colombiano, en Medellín que en Santa Elena. Y uno lo entiende en Medellín, claro. Medellín es una ciudad y hay edificios y hay una... Santa Elena está hecho de corregimientos y en cada corregimiento hay unos distanciamientos entre una casa y la otra. Y uno dice, pero aquí como para qué la mascarilla. Yo salgo a caminar por las veredas aquí, por los corregimientos, y puedo caminar perfectamente 2 horas y no encontrarme a nadie. Entonces yo no llevo mascarilla. Pero si tengo la desgracia de encontrarme con un policía, el policía me cobra una multa, me pega y es capaz de encerrarme en un calabozo. Pero yo a quién voy a contaminar por aquí si yo voy solo. No tiene sentido. Intente ponerse una mascarilla por allá en el Guainí, a ver, en el Bichada, en el Baupés, el Caquetá, Casanare. Pero la norma es para todo el mundo. Y entonces a todo el mundo lo mandaron para la casa. Pero oiga, pero aquí funcionamos diferente. Aquí tenemos otras espacialidades, tenemos otro tipo de climas, otro tipo de condiciones. No pensamos la norma. Y la norma, como les digo, si no la piensa usted en contexto, termina imponiendo cosas arbitrarias totalmente. Si nosotros tenemos unos modelos, por ejemplo, de relacionamiento con el otro, diferentes al que tienen los europeos. Tenemos unas formas de espacialidad entre nosotros totalmente distintos. Entonces allí es donde los marcos normativos se nos vuelven muy complicados. Claro, si usted revisa, como planteaba Fátima, los derechos fundamentales, los primeros capítulos de la Constitución, los primeros artículos que van del 11 al 30, por ejemplo, usted se encuentra una cantidad de enunciados ahí rarísimos, ¿cierto? El primero, o sea, el artículo 11, el derecho a la vida es inviolable, punto, no habrá pena de muerte, punto. Y dije, vale, ¿a la vida de quién o a la vida de qué? Del río, de la montaña, del perro, del gato, del ser humano. El derecho a la vida es inviolable, punto. No habrá pena de muerte. ¿Y usted qué cree? ¿Que la ley es para inventársela? Eso dice, pero vamos a ver que este es el país con más líderes sociales asesinados en el mundo, pero el derecho a la vida es inviolable, punto, no habrá pena de muerte. Buena parte de los jóvenes estudiantes que marcharon en los anteriores 3 meses
fueron maltratados, humillados, ofendidos, sometidos a condiciones aberrantes y en algunas veces asesinados por el propio Estado, como ya lo habían hecho con los jóvenes en la década pasada y salieron de ahí los 6.402 asesinados por parte del Estado. No, en un momentico. ¿Y qué dice la Constitución sobre el derecho a la vida? Entonces son enunciados que no han sido reflexionados. Ahí hay un problema serio, ¿cierto? Sobre todo cuando usted va y mira el artículo 12 que dice, ¿cierto? Nadie podrá ser sometido a tratos crueles e inhumanos como así. Porque la Constitución dice eso. ¿Y qué pasa realmente con eso? ¿Cierto? Realmente hay unas formas de transformación. Juan Pablo, ¿tienes una pregunta? Profe, hola, ¿me repite, por favor? Que si tiene una pregunta, me pareció. Pues alguien levantó la mano, alguien levantó la No, mano profe, hace un yo no momento. levanto la mano. Ah, bien, alguien levantó la mano hace un momento. Entonces me parece que ahí hay un asunto grave cuando usted no piensa qué es lo que dice la norma, qué es lo que está nombrando la norma. Ahí hay un problema que a mí me parece serio. Cuando se hace el llamado sobre las condiciones ambientales, me parece interesante. O sea, si el primer derecho es el primero, no el 11, en la constitución política de este país el derecho a la vida es el número 11. Hay 10 cosas más importantes que el derecho a la vida, imagínense. Eh, si el derecho a la vida es tan importante, por supuesto que uno tendría que preguntarse, bueno, ¿qué es lo que el Estado colombiano o qué es lo que los marcos normativos y los marcos jurídicos colombianos denominan vida? ¿Qué es lo que llamamos vida? O sea, estar en La Guajira muriéndose de hambre, sometido a unas condiciones de abuso, de maltrato, de abandono, a eso lo llamamos vida. Eso es lo que defiende el derecho a la vida. Es inviolable, punto. ¿Qué es lo que llamamos vida? ¿Cuáles son las condiciones de existencia que vamos a denominar vida? Si el derecho a la vida es inviolable, punto, no habrá pena de muerte. Es que eso es gravísimo, además, porque esos dos enunciados son gravísimos y tienen todo que ver con el bioderecho. El derecho a la vida es inviolable, punto. Hasta ahí hay un enunciado importantísimo. Pero mire el otro, no habrá pena de muerte. Como que cualquier decisión que se tome en relación con eso que presuntamente es la vida es una pena de muerte. Pero ¿cómo así que eso es pena de muerte? Vamos a ver, si alguien está conectado a una serie de aparatos en una EPS porque fue afectado por una enfermedad o por un accidente y está en estado de coma, es decir, no tiene control, no tiene manifestaciones vitales, autónomas, sino que todo está determinado por las tecnologías, por aparatos. Ese cuerpo que yace allí en esa camilla es un ser humano. ¿Quién me responde a eso? ¿De dónde me pego yo para responder? Ese cuerpo que está en esa camilla, en estado de coma, conectado a una serie de aparatos que son los que le permiten la realización de los procesos, como la circulación de la sangre, me imagino, la oxigenación, todo ese poco de eh, asuntos necesarios. Ese cuerpo allí es un ser humano. Es decir, sobre ese cuerpo que yace en esa camilla, podrían alegarse derechos. Y ahí está la pregunta del bioderecho. Ese cuerpo en una camilla, en estado de coma, tiene derecho a algo, porque quien termina determinando por él es su familia y en muchos casos el Estado. Entonces, ahora mismo, con estas necesidades de UCIs que se ocasionó en la pandemia y en la pospandemia, a, a los, ¿cómo los llamaríamos? Clientes de las EPS, les daban unos días específicos. Si no se recuperó, hay que desconectarlo y llórelo.
Pero ¿y entonces qué es esa vaina del derecho a la vida? ¿Qué es eso de la pena de muerte? ¿Quién otorga la pena de muerte? ¿El policía bravo? ¿El soldado con ganas de permiso? ¿El dueño de la EPS con necesidad de desocupar camas? ¿El jefe de una banda de un barrio? ¿El comandante de un grupo paramilitar? ¿Quién otorga esa pena de muerte? Y ahí está la primera pregunta que uno tendría que plantearse en términos de el bioderecho. ¿Qué es esa cosa que vamos a llamar vida y qué condiciones tendría que tener? Porque una de las condiciones, lo señalaba Fátima hace un momento, tiene que ver con el ambiente, con los derechos ambientales. Si la misma Constitución establece que el Estado tiene que velar y proteger los recursos naturales y las condiciones eh, de los ríos y de las montañas, porque un Estado que esté obligado constitucionalmente a proteger el río, la montaña, está acabando con los páramos o está haciendo todas las trampas jurídicamente posibles para imponer el fracking en contra de la voluntad de los seres humanos que habitan determinados territorios. O porque siguen importando asbestos, o porque siguen contaminando el aire con diésel. Fátima. Profe, en un semestre anterior nos enseñaban de la eficacia simbólica del derecho. Uh -huh. Entonces, yo, pues todo lo que estás diciendo, y pues uno puede pensar que Colombia, pues sí es como un estado fallido, como nos han dicho, puede ser, pero entonces, como que existe, pero existe es como en el papel, el Estado y su presencia es como simbólica, o ni siquiera simbólica, es como en la norma, en todo está, o sea, a lo que voy es que nuestra realidad es una y lo que dicen nuestras leyes y todo es otra muy distinta. ¿Qué nombre recibe a esa desconexión tan grande entre lo que se predica ser y lo que en realidad se es? Pues si es que existe un nombre, porque yo estoy de acuerdo pues en todo lo que estás diciendo de, pues, sí, de nuestro fracaso, por así decirlo, como sociedad. Pero me pregunto yo, ¿qué nombre recibe a este tipo de estados como el nuestro, en donde todo, pues digamos, en la Constitución dicen cosas tan bacanas, pero uno ve la realidad y es tan distinta esa desconexión que eso, ¿cómo se llama? Bueno, yo creo que depende desde el lugar donde usted se quiera ubicar, le puede dar nombres distintos. En la cotidiana uno llamaría eso, que es una hipocresía absoluta. Durkheim, por ejemplo, nos diría que es una sociedad arcaica, una sociedad que se fundamenta necesariamente en palabras huecas. Eh, la teoría sociopolítica nos diría que efectivamente es un Estado fallido, un Estado que no ha logrado consolidar, eh, digamos, las formas, las instituciones que garanticen su propia permanencia y respetabilidad. Pero digamos que la teoría política nos diría una cosa muy bella también sobre el respecto. Esto somos un Estado premoderno, es decir, que estamos en la Edad Media. Un Estado, ¿cuáles son las condiciones que se necesita para ser un Estado? La convalidación de los asociados, ¿cierto? Es lo primero. Y que quienes se asocian allí bajo ese nombre de ese Estado, si tiene un nombre, hay estados que no tienen nombre, por ejemplo Estados Unidos, es un estado muy fuerte, pero no tiene nombre. Estados Unidos no tiene nombre. ¿Cuál es el nombre de Estados Unidos? Nada. Es decir, hay una característica y es una serie de estados que están juntos en razón de una constitución, pero ellos no tienen nombre. Por eso ellos se autodenominan americanos. Ni siquiera tienen una palabra en su idioma para nombrar que son estadounidenses. Porque Estados Unidos no es un nombre, es una condición, una característica. Pero digamos que lo primero que se necesita es eso, voluntad de los asociados. Es decir, si nosotros conferimos nuestra libertad a una institución que de ahora en adelante se llamará Estado y el nombre que tenga ese Estado,
Y a cambio de nuestra libertad, él nos va a garantizar determinados derechos, determinadas posibilidades, determinadas condiciones. Y para que ese Estado pueda ser funcional, pues debe tener por lo menos un territorio claramente definido. ¿Colombia tiene un territorio claramente definido? La primera pregunta es esa. No, no lo tiene. Hace 2 años perdió una buena parte de San Andrés, hace 10 años perdió una parte de La Guajira con Venezuela, hace casi 100 años perdió una parte en la guerra con el Perú de la Amazonía, todo ese trapecio amazónico que quedó como resultante de eso, pero antes había perdido a Panamá, pero antes había perdido territorios con lo que hoy es la República de Venezuela y con la República del Ecuador. Colombia no tiene territorio propio, no lo tiene. De hecho, hace 15 años, hubo un territorio que fue soberano total para las autodefensas. Toda esa zona de desmovilización, allí no había soberanía del Estado. Y hace 20, 22 años, todo el sur del país era de las FARC. Allá no funcionaba ni el derecho, ni las notarías, ni la policía, ni el no, allá funcionaban las FARC, como después fueron los paramilitares los que mandaron, ¿cierto? Entonces, Colombia no cumple ni siquiera lo más mínimo, que es tener un territorio sobre el cual pueda ejercer la soberanía. Segunda condición que debería cumplir un Estado. Tiene que ser reconocido por los demás estados. ¿Y Colombia es reconocido por los demás estados? No. De hecho, toda la comunidad internacional apoyó más fácil a Nicaragua en la demanda contra Colombia por la soberanía respecto de San Andrés. Que apoyaron, no lo apoyan para nada. Tan no lo reconocen que lo tratan como menor de edad. Si usted quiere que le prestemos plata, usted tiene que firmar el Plan Colombia. Si usted quiere que lo prestemos plata, usted tiene que certificarse en derechos humanos. Si usted quiere que le prestemos plata o le vendamos armas, entonces usted póngale condiciones. Eso no es respetar, eso no es reconocer. Hay un problema serio. Pero además tiene una condición que me gusta más pensarla, y es que cualquier Estado, para ser de verdad un Estado moderno, tiene que tener el monopolio de las armas, la violencia y la justicia. Es decir, que solamente las instituciones del Estado podrán usar legítimamente las armas, la violencia y la justicia. Y en un país donde en cada barrio hay 3 bandas que se están peleando el territorio, en un país donde se tienen las guerrillas más antiguas, todavía hoy, después de que en 2016 se firmó la paz con las FARC, todavía se siguen teniendo guerrillas del ELN por ahí. En un país donde está el Clan del Golfo, donde los paramilitares han puesto hasta presidentes en plural. En un país donde los propios paramilitares han salido a decir: nosotros organizamos, pusimos, somos los dueños de las universidades públicas, somos. ¿Cuál es el monopolio de la violencia que existe? En un país donde el policía sale y asesina a estudiantes por el simple hecho de que son estudiantes, de que están demandando mejores tratos, que se les respete. ¿Dónde está el Estado moderno? No hay, esto no es un Estado moderno. Estará muy mal que yo lo diga en una escuela de derecho, por supuesto. Pues es la finca de 4 patanes, de 4 gamonales que hacen con ella lo que les dé la gana. Esto no es un Estado por ninguna parte. O sea, en un país donde tenemos las tierras más productivas de América Latina, en razón de la confluencia de distintos factores ambientales, climáticos, geográficos, topográficos, estamos importando comida. Y los campesinos muriéndose de hambre, porque 3 familias son dueñas de todo el territorio que les ha dado la gana para sembrar vacas. Una vaca cada 20 hectáreas en este país. Cada vaca tiene alrededor de 10 hectáreas para moverse. Cada vaca.
Pero si usted va al centro de las ciudades, se encuentra que en apartamentos de 30 metros cuadrados viven 5 personas. Eso no es un Estado moderno de ninguna manera. Entonces yo creo que cuando uno empieza a pensar en el bioderecho, tendría que pensar no solamente en el medio ambiente, por qué carajo se implementa el fracking, por qué la minería con venenos para los ríos. Hay otras formas de minería que no son tan lesivas para el medio ambiente. ¿Por qué el aniquilamiento de los páramos? Eso es parte del bioderecho. Pero también es parte del bioderecho las normas de organización urbanística. Venga, y cómo están organizadas las calles, cómo están organizadas las formas de habitabilidad, eso que le señalaba ahora. ¿Será viable desde el bioderecho que se desarrollen proyectos urbanísticos con plata pública? Con plata pública, eso que llaman viviendas de interés social, que van en contra de la dignidad, que van en contra de las condiciones de salubridad, que van en contra de las condiciones de existencia, uno tendría que decir de vida, de quienes van a habitar allí. O sea, ¿cuál es el nivel de vida? ¿Cuáles son las posibilidades de existencia respetable, respetuosa de una familia que viva en un apartamento de 30 metros cuadrados con paredes que son translúcidas y que permiten pasar cualquier sonido? ¿Dónde está el derecho allí? Vamos a ver, ¿dónde está el derecho a la intimidad en un apartamento de esos? Y el derecho a la intimidad es fundamental y no se respeta. Entonces, si usted no tiene una vida en la que usted pueda decir, vea, este es mi espacio y en mi espacio yo puedo hacer o no hacer, pensar o no pensar, por lo menos eso que está teniendo allí no es más que una mera existencia, pero eso no es una vida humana. Está tocada necesariamente, otra vez el asunto del lenguaje, por un concepto que es el de dignidad. Por supuesto, el derecho tiene problemas serios porque ni siquiera es capaz de definir qué es la dignidad. La dignidad es una condición inherente, ojo, inherente al ser humano que permite, que posibilita que nadie sea sometido a sufrimientos en contra de su voluntad. Y sufrimiento se refiere a físicos, emocionales, psicológicos, no tiene por qué. En la medida en que usted atente contra la dignidad, es decir, que usted le genere sufrimiento a alguien en contra de su voluntad, le está anulando su dignidad. La dignidad es lo que nos hace humanos. Sin dignidad no hay humanidad. Por eso es tan interesante, ya voy, Fátima, por eso es tan interesante cuando ustedes piensan en un concepto como el de esclavos, porque los esclavos no son seres humanos. A los esclavos humanos no se les confiere dignidad, por eso a los esclavos se les puede desmembrar la familia, se les puede vender, se les puede cascar, se les puede marcar, se les puede tomar como posesiones, como cosas. No son seres humanos, no se asumen como seres humanos, en tanto que se liberan, se les castra, se les quita la dignidad. Sin dignidad no somos humanos. ¿Qué de humanidad hay en un apartamento de interés social? Fátima. Profe, pero de alguna manera a mí me parece que esas condiciones indignas las tenemos como latinoamericanos, más allá de nuestros deseos, es también porque para que exista el bienestar de Europa, del primer mundo, tiene que existir la pobreza y miseria nuestra. O sea, digamos, Europa cuida mucho sus recursos, sus ríos, pues su medio ambiente es muy cuidado y respetado. Sin embargo, las transnacionales europeas son las que están sacando pues aquí los minerales y haciendo pues las explotaciones y el fracking y cuánta cosa. Entonces eso es como un poco, pues digamos, nosotros no, y de hecho, y entonces claro, los gobiernos son como trabajándole a esas transnacionales, haciendo políticas muy flexibles para la explotación, para todo. Entonces es como que de alguna manera nuestra indignidad, por así decirlo, como país, como nación,
es por la extrema dignidad o bienestar que tiene el primer mundo frente a nosotros. Pues pensando no en tal, como, pues como si un país fuera una persona, que seríamos nosotros, y todo lo malo que pasa aquí, pero en parte es gracias a esos países que están muy bien, porque ellos están muy bien, porque si existe, para que exista la riqueza tiene que existir la pobreza, donde todos estuviéramos pues muy bien, tal vez tendría que replantearse toda la sociedad, porque es como imposible. La cantidad de, ¿cómo es que se llama eso? La huella de carbono. Bueno, el gasto ambiental que tienen estos países ricos es absurdo. Ellos usan plásticos para todo. Vos ves que hasta el aguacate, pues, y las frutas las venden ya como plastificadas y listas para el mínimo esfuerzo. O sea, es una calidad de vida ya suntuosa, demasiado, pues, que supera cualquier límite a costa de que los países productores de materia prima, pues, estemos un poco jodidos. Yo creo que hay una lectura ahí supremamente inquietante, eh, porque se fundamenta particularmente en hechos de otros momentos. Vamos a ver, si hay países que en este momento, naciones y estados, de las tres categorías diferentes, que se están preocupando por el medio ambiente, son los europeos. Entonces, ellos hace mucho rato que prohibieron el plástico, que prohibieron las botellas no retornables, que incentivaron políticas del uso de la bicicleta con total éxito. O sea, cuando está uno en Holanda, no sé ustedes cómo les irá con eso, cuando está uno en Holanda, eso es una maravilla porque nadie sale en carro. Ustedes se dan cuenta que el presidente de Holanda va todos los días desde su casa hasta su oficina en bicicleta y sin escoltas. O sea, están dando ejemplo. O sea, hace un tiempo, seguramente, hace 30 o 40 años, seguramente era un poco en esa dinámica que plantea Fátima de que no daban ejemplo. Pero tampoco creo que para que haya riqueza tiene que haber pobreza. Yo no creo en eso. De hecho, mi abuela tenía una frase que a mí me parece muy linda para pensar esto, y es que a uno nadie le pega, uno se deja pegar. ¿A quién se le ocurre, por ejemplo, ir a un supermercado a comprar cascos de mandarina en icopor con plástico? O sea, tiene que tener una limitación mental, un esnovismo ridículo, un desprecio por la humanidad espantoso. Comprar un banano pelado y enforrado en plástico. ¿Quién hace eso sino alguien irresponsable con su propia existencia? Hay un asunto grave. Sí, pues está la fruta, pues compre la fruta. Pues si usted va a comprarla en plástico, está jodido. Y es usted, no es el Estado el que lo obliga, es su decisión. Su decisión es prender la radio o prender la televisión o tomar gaseosa. Eso es su decisión. Nadie lo obliga a eso. Es más, eso no le garantiza ningún escenario de beneficio social. ¿Por qué lo hace? Diego, ya continúo. Diego, Pues yo levanta creo la que mano. es un tema mucho, yo pienso que es un tema más cultural, profe, es lo que dice Fátima, porque es que, por ejemplo, lo que vos hablas de que en Europa y en Holanda específicamente, los CEOs de las grandes empresas dan ejemplo, y es verdad, ellos utilizan el transporte masivo, utilizan el metro, utilizan medios alternativos de transporte. Aquí en Colombia no pasa porque está mal visto. Si tú tienes plata o tienes dinero, tienes una posición social buena y te ves montando el metro, entonces no eres rico, eres pobre. Yo pienso que es una connotación mucho más cultural lo que tenemos nosotros. Aquí en Colombia pensamos que el tener no es solo demostrarlo, sino ostentarlo. Entonces, si tú no ostentas, si no sos ostentoso, si no demostras, sino que, por ejemplo, un rico o una persona que tenga, pienso yo aquí en Colombia, y pues he visto muchos casos, ellos el reciclaje no lo tienen en su lenguaje ni en su vivir. Lo he dicho porque lo digo porque pues, he ido a muchas casas de gente pues, que no ve que tiene billete y ellos echan en la misma bolsa de plástico y copor orgánicos y no les interesa. O sea, ellos no tienen en su cultura o en su ADN que el mundo es para el que viene, no para nosotros, sino para el que uno deja, los hijos y nietos. En el caso de muchas personas, en mi caso pues personal y particular, sí soy bastante pues como muy
acucioso con el tema del reciclaje, con el tema del medio ambiente, porque uno entiende que este es un tema que nos toca a todos, a ricos, a pobres. Eso no tiene distingo lo que está sucediendo en este momento en el cambio climático. Pero sí veo yo que esa cultura traqueta, pienso yo que es el legado de los 90 y principios de esta década, nos muestra que, y lo veo incluso en las mujeres, o sea, las mujeres hoy día tienen que tener unos estereotipos de belleza que solo se ven en Colombia. Si no tienes determinada talla en el busto, no tienes determinada talla en el trasero, entonces no haces parte de lo que necesita la sociedad. Y eso solo lo exporta Colombia incluso, porque uno mira, y Colombia, en especial Antioquia, Medellín, es incluso uno de los epicentros de cirugías, donde vienen gente, mujeres de otros países, algo porque también conozco, a hacer esas cirugías aquí porque primero sale más económico y segundo ya los médicos esteticistas se especializaron tanto en eso que ya somos prácticamente exportamos ese tipo de mujeres, es lo que pienso yo, esa es la imagen que vendemos al mundo. Entonces, para de pronto refutar un poquito lo que dice Fátima, es más un tema cultural de nosotros. Es más como reinventarnos como sociedad o repensarnos como sociedad, pienso yo, de realmente hacia dónde vamos, qué queremos y a dónde estamos. Porque ese tema de que es que yo tengo más solo porque gasto, derrocho y no cuido, eso es lo que es el mensaje que dan. Si tú ves una persona de plata suficiente y despilfarra dinero y bota y bota y bota y no le interesa el daño que hace, pues les contaba, no sé si les conté hace poco que estuve en Tarazá y me contaban allá que los paramilitares tenían dentro de sus competencias para demostrar su poder, que chocaban reloj contra reloj para mirar cuál era el más fino y si el reloj se destruía no les importaba porque ellos seguían desangrando los ríos y seguían sacando y a veces les daban una moto y ya. Entonces uno va a Tarazá, por ejemplo, y uno miraba porque me tocó ver eso, gente que iba a votar, a hacer el voto, pues a sufragar, iban con una ropa totalmente andrajosa, pero con cadenas de oro, pulseras de oro, anillos de oro. Entonces uno dice, esta sociedad realmente está enferma. Nosotros como Colombia, como sociedad, estamos enfermos. Esa gente prefiere dormir en la calle, en la cama, en el suelo, pero no quitarse una cadena de oro, no quitarse una manilla de oro para demostrar que es ostentoso, pero realmente cómo está su vida. Entonces yo pensaría que lo que tenemos nosotros como Colombia es si es como reinventarnos realmente, esa palabra que nació con la pospandemia, como hablaba el profe ahora, ese que vamos a ser mejores, que es que hay que ser empáticos. No, yo pienso que la sociedad tiene que reestructurarse nuevamente, no a partir de la pandemia, sino decir, oiga, venga, nosotros realmente para dónde vamos, o qué somos, o en dónde estamos, o realmente qué significa tener. O sea, yo puedo tener sin importar el daño que le hago a otro, o yo puedo tener preocupándome por el bienestar del otro. Y el bienestar del otro es simplemente, por ejemplo, reciclar. Yo le hago un bien al planeta, pero le estoy haciendo un daño a un beneficio a una futura generación. Y esa generación, ¿qué puede ser? Mi hijo, puede ser mi nieto, porque eso es la felicidad segura, ¿no? O sea, realmente uno cuidar la tierra para el que viene, no para mí, porque al fin y al cabo yo soy pasajero, pero no pienso y no visiono lo que le estamos dejando a las futuras generaciones. Entonces, eso es lo que realmente tendríamos que repensar, teníamos que reinventar y mirar. Por eso yo te decía, en Europa, tú ves lo que decía el profe, el CEO de todas las empresas, ellos van a pie, ellos van en bicicleta, y no solo por dar ejemplos, sino porque ellos tienen otra visión distinta de sociedad, y lógicamente eso jalona a través del ejemplo. Pero en nuestro caso no, nosotros vemos aquí los servidores públicos en 20 camionetas, 700 escoltas, y uno dice, wow, no, eso está bien visto. Si yo veo un tipo que se para una camioneta blindada, ese tiene plata, entonces tenemos que ir a donde está él. Entonces, hasta ese punto yo creo que se ha permeado nuestra sociedad y nuestra cultura traqueta, que es lo que pienso yo, y no nos permite reempezarnos ni avanzar como sociedad. Gracias, profe. No, Diego, a vos por las ideas. Eh, claro, hay un asunto que a mí me inquieta mucho y es que, eh, digamos que colectivamente hay una especie de deseo y además de trabajo conjunto por permanecer, miren lo peligroso de esto, por permanecer en el siglo XX. Entonces uno, por lo menos a mí me inquieta mucho, venga, ¿por qué no empezamos a vivir en el siglo XXI? ¿Por qué seguimos viviendo en el siglo XX, hablando como si estuviéramos en el siglo XX?
trabajando como si estuviéramos en el siglo XX, relacionándonos como si estuviéramos en el siglo XX, que es un siglo de fracasos, que uno no puede nombrar de una manera distinta a un siglo como el siglo XX, cuando tuvo dos guerras mundiales, cuando tuvo los genocidios más grandes del mundo, cuando permitió el florecimiento, fortalecimiento e instauración de todos los ismos. Es un fracaso. Pero hoy, 21 años después de que terminó ese siglo, a mí me sorprende que en las aulas, que en los auditorios, que en los pasillos, que en las cafeterías, y sobre todo en las academias, pues, digamos que tendríamos que dar ejemplo, se siga creyendo que estamos en el siglo XX. Y entonces uno ve, por ejemplo, prácticas pedagógicas del siglo XX. Todavía al estudiante se le pide que compre libros, que se los aprenda de memoria, que presente exámenes orales, que haga diapositivas. Es decir, todas esas estrategias didácticas y pedagógicas que fracasaron en el siglo XX todavía se quieren mantener. Cuando se presentan todos estos escenarios de la virtualidad como un imperativo, uno encuentra un mundo de gente que quiere volver a la presencialidad. Y pero ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene levantarse de la casa, vestirse, bañarse, hacer una cantidad de rituales, coger el bus para llegar, aguantarse el trancón, perder 2 horas de tráfico para ir a escuchar una clase, o más bien para asistir a una clase que muchas veces ni siquiera se escucha? Cuando eso se puede hacer a través de la virtualidad, se contaminó menos, se gastó menos, se aprovechó más el tiempo. Pero hay un deseo y una demanda colectiva, además, por volver a la normalidad. No que las oficinas, que las escuelas, tienen que volver a la normalidad porque los niños están perdiendo capacidad de socialización. Porque no lleva al niño al parque para que socialice allá. Porque no lo lleva a la biblioteca que socialice allá. Porque no lo lleva a un concierto, a un auditorio, a un teatro que socialice allá. El único espacio de socialización es acaso el aula, el recreo. Creo que eso es ridículo. Creo que eso es querer vivir en el siglo XX, un siglo que se murió hace 20 años. Pero además el tipo de consumos que se tienen. Eso es gravísimo. Que la gente quiera ir, por ejemplo, a hacer filas para pagar los servicios cuando se puede hacer a través de una aplicación o a través de la internet. Eso me parece grave. Cuando usted para resolver un problema en una oficina quiere ir a maltratar allá a la secretaria, al portero, a todo, hágalo a través de un correo electrónico. Es decir, ahí hay un asunto que tendría que ayudarnos a repensar. Y miren que todo eso es bioderecho, porque se trata del derecho a la vida en últimas, a qué tipo de vida estamos apelando. Pero más allá de eso, Diego nos plantea el asunto de la cultura traqueta, por supuesto. ¿De dónde se generan todas esas prácticas? Sino justamente de los ideales sociales que se copian de la televisión y del cine, porque ni siquiera de la literatura, porque la gente no lee, pues no lee literatura tradicional en el estricto sentido, sino que se copian del cine y de la televisión. Es decir, todavía, no sé, yo hace mucho tiempo no veo un canal de esos nacionales, pero estoy seguro que todavía siguen viendo en esos canales nacionales películas del siglo XX. Entonces los Schwarzenegger y los Stalones y todo ese poco de gente del siglo XX que enseñó a matar, a asesinar, a desconocer, siguen siendo hoy, 21 años después, siguen siendo superestrellas aquí. Porque allá, no, allá los quieren porque son unos capitalistas del carajo. Pero ¿y aquí por qué los quieren? Aquí por qué los quieren imitar. Y ahí hay un problema serio, ¿cierto? Porque el mafioso de aquí no puede ir a una piscina, no puede ir a un río, porque allí desnudo queda siendo un ciudadano del común. ¿Qué es lo que hace que el mafioso sea mafioso? La camioneta en que anda. El desconocimiento de la norma de tránsito, ¿cierto? Como tengo camioneta, atropello al que sea, empujo al que sea, me meto en contra. Eso es lo que es un mafioso. Pero un mafioso sin carro, ¿qué es? Un ciudadano más, un peatón, un peatón nada más. Allí digamos que hay una necesaria reflexión, pero ojo, porque aquí sí difiero un poco de lo que plantea Diego, eh, como individuo, no como colectivo, no como comunidad. Eh,
A mí me entristece y conozco muy bien esa realidad de la que habla Diego, que tuvo que ver en Tarazá. Yo la he visto en muchos otros municipios. Me parece gravísima, pero me parece más grave que esa, digamos, porque yo entiendo que en Tarazá, como en otros municipios, o sea, para Córdoba, por ejemplo, para Sucre, y eso es lo que encuentra, ese tipo de cosas. Pero digamos que allá la puedo entender. Y la puedo entender porque difícilmente en Tarazá usted puede asistir a un teatro, o puede asistir a una biblioteca, o puede asistir a escenarios de encuentro con el otro, que sí los encuentra en ciudades como Bogotá, o Medellín, o Cartagena, o Cali, o Pasto, los encuentra allí. Digamos que Medellín, además, con un arribismo vergonzante, espantoso y sobre todo asqueroso, dice que es la más educada. Yo no sé si sea la más educada o no, yo sé que es la ciudad de América Latina en donde más niñas menores de edad desaparecen, nunca vuelven a aparecer, donde más denuncias por abuso sexual se presentan en América Latina, es en Medellín. Yo no sé si eso es ser lo más educada. Dice que es ¿cómo es? La cuna de la innovación y la más tecnológica. Y quienes se han ido a vacunar contra el coronavirus se dan cuenta que en esta que dicen que es la Silicon Valley de América Latina, el carnet de vacunación se lo hacen a mano. Y uno dice, pero ¿cómo así? Esto no es la más innovadora y la más tecnológica y ruta N y no sé qué. ¿Cómo es posible que a mí me entreguen un carnet de vacunas? Bueno, a mí no, quienes se vacunan, les dan un carnet de vacuna hecho a mano. Esa vaina era del siglo XX. Eso era del siglo XX. Pues miren que las prácticas están allí, pero bueno, más allá, les decía, yo puedo entender eso en esos lugares periféricos, ese tipo de conductas. Pero el último estudio de mercado que se acaba de conocer nos muestra que el lugar en donde más, ojo, más iPhone se venden es en Flamingo. Como digo, ¿quiénes compran en Flamingo? ¿Cómo puede usted ir a Flamingo a comprarse un iPhone? A ver, como a partir de qué criterio, qué es lo que usted quiere. Eso equivale, eso equivale a tener una cadena en el cuello en Tarazá. Solo que aquí usted tiene más escenarios de encuentro, escenarios de sociabilidad, escenarios de crecimiento, de educación, de formación, de capacitación, de lo que quiera. Pero digamos que es en las ciudades donde está el gran problema. Aquí es donde la gente es arribista hasta donde más. Aquí es donde uno ve esos trancones tan berracos para llegar a Sabaneta, porque todo el mundo para recorrer para ir a la tienda a comprar una bolsa de leche se va en carro, a poderle chicanear a otro. Entonces es vivir como en el siglo XX, es no ser capaces de entender cuál es el nivel de coherencia necesaria que debemos tener con la realidad propia, con la realidad propia. Yo sigo sin entender porque la gente sigue viendo canales nacionales de televisión cuando todos, sin excepción, por lo menos aquí en esta reunión, pagan planes de telefonía y de televisión satelital o de, claro, de Tigo, del otro, Movistar o de esas cosas, donde pagan 100, 120.000 pesos, 200.000 pesos por un plan de internet y de televisión para ver canales de todo el mundo, pero siguen viendo los únicos dos que son gratis y que además son perversos. Mire que el problema allí no es de la sociedad, no es del otro, es mío. Yo soy el que decido si prendo o no ese canal. Yo no le digo que apague el televisor, no, le gusta, qué rico. Pero tiene un mundo de posibilidades, porque sigue viendo las mismas que veían su papá y sus abuelos, que cada vez son peores además. Hay un problema grave y eso no es bioderecho, claro que eso es bioderecho. ¿Cuál es la calidad de vida por la que usted está propugnando a través de sus actos? Si usted sabe que en determinados supermercados le están robando, le están quitando, es más caro, además abusan del campo, porque sigue entrando a ese supermercado cuando hay un mundo tremendo de posibilidades de ir a mercar a otros lugares. Por un asunto como los ismos que tanto les he señalado aquí, se fortalecieron en el siglo XX, de clasismo.
¿Por qué sigue entrando al mismo supermercado si sabe que en ese supermercado lo están robando? Que además le toca hacer fila para pagar, que además esa bolsa no es biodegradable. ¿Por qué sigue entrando allá? No tiene tiempo. Fátima planteaba ahora el asunto, por ejemplo, como de las obligatoriedades de vivir en colectivo. Pues váyase para Santa Bárbara un fin de semana, está aquí a 1 hora. ¿Y qué es lo que usted encuentra al lado y lado? Tierra. Entonces, ¿por qué seguimos viviendo como en ratoneras? Es decir, entre laberintos y en espacios supremamente cerrados cuando lo que tenemos es tierra por todos lados. Usted hace el ejercicio de irse de Medellín a cualquier otra ciudad y lo que encuentra es tierra al lado y lado. Eso no está sobrepoblado, ¿cierto? Esto está mal habitado, que es distinto, porque la tierra está ahí. Pero si usted quiere vivir en algo como Sabaneta, por ejemplo, el municipio más poblado de América Latina, y dice, pero ¿cómo es posible que la gente siga viviendo? ¿Por qué la gente quiere vivir allá? ¿Por qué la gente quiere vivir allá a punta de edificios en los que nadie se conoce, nadie se habla, nadie se relaciona, pero quieren vivir allá? No hay vías, no hay servicios suficientes, el déficit de agua es equivalente con el de los desiertos ya. No hay, es uno de los municipios que más agua demanda y no tiene fuentes de agua propia, lo que hace que se encarezcan los servicios. ¿Por qué? ¿Para querer parecerse a quién? ¿Para ser herederos de qué cartel, de qué mafia, o de qué grupo, de qué clan, de qué oficina? Es un asunto de comodidad, yo creo que es lo más incómodo del mundo. Pues el asunto es individual aquí. Si no nos liberamos de esas condiciones que Durkheim bien nos lo planteaba desde el siglo XIX, hey, una sociedad moderna es aquella en la cual cada individuo se hace parte de su capacidad de transformación de la sociedad. Weber después lo ratificó con sus trabajos, ¿cierto? Es decir, la sociedad se hace a partir de subjetividades capaces de transformarla. Es usted y solo usted el que puede cambiar esto. ¿Creen que eso es bobada? Un individuo no cambia la sociedad, un individuo cambia la sociedad. ¿Y cuándo la cambia? Cuando identifica que esa sociedad está en crisis con sus propios intereses. La cambia. Y eso es fácil, no. A mí me da miedo ponerles a ustedes ejemplos. Pero cada vez que un sujeto, uno solo, decidió que las cosas estaban mal, cambió el mundo. Cambió el mundo. Y no solamente lo hizo un Napoleón o un Simón Bolívar o un Steve Jobs o un Bill Gates, ¿cierto? O no solamente lo hizo una María Cano en el caso de aquí. A veces se hace desde lo artístico y entonces un Picasso termina cambiando el mundo porque él no estaba conforme con las formas de arte y nos obliga a entender el mundo distinto. Un Botero aquí cambió el mundo, nos obligó a entender otro concepto de belleza, a reconocer nuestro lugar en el mundo. Un cantante puede hacerlo a través de algunos versos, o un poeta, un escritor. Transforma el mundo. ¿Porque se copió de los demás? No, porque decidió hacer la vida con coherencia entre lo que sentía, lo que pensaba, lo que quería, lo que creía y el contexto en el que estaba allí. Es decir, el mundo sí se puede cambiar. O sea, lo que pasa es que si nos ponemos a esperar que venga por decreto o que venga por milagro la transformación, vamos a perder cualquier esperanza. Pero cada uno de ustedes tiene la posibilidad de hacerlo. Usted puede decir, hombre, yo no vuelvo a utilizar bolsas de plástico. No, no tiene que esperar que todo el barrio lo haga o que todo el mundo. Hágalo usted, no vuelva a usar bolsas de plástico. Lleve siempre su bolsita de tela o su morral, su mochila, su canasta. Ya con eso cambió el mundo. No vuelvo a tomar gaseosa, que esa vaina es dañina. Cambió el mundo. No vuelvo a ver estos canales, no vuelvo a ir a este banco, no, y ya cambió el mundo. Porque la sociedad aprende por el ejemplo, no por la norma. A usted le pueden poner la norma que quiera, le pueden decir, vea, tiene que usar tapabocas, que usted no lo usa. ¿Por qué? Porque no hay un ejemplo que le permita verificar que eso efectivamente funciona. ¿Cuál es el marco normativo que usted podría respetar como ciudadano? Cuando usted identifica que quienes elaboran esos marcos normativos son un poco de desconocedores
de la realidad, de las necesidades y de las posibilidades del propio país. Vamos a ver. Si ustedes tienen un problema médico, de salud, se sienten enfermos, decaídos, lo que sea, ¿ustedes a quién acuden? Al médico, me imagino yo, ¿cierto? ¿Ves? Tengo estos síntomas, tengo este problema, ayúdeme por favor. Y el médico seguramente les va a presentar una serie de recomendaciones, de sugerencias, de prescripciones que seguramente ustedes por lo menos por un tiempo van a acatar. Y si usted tiene un problema con su, no sé, con el agua de su casa, pues usted contrata un ingeniero de agua, ¿cierto? Un ingeniero hidráulico o un fontanero, un ingeniero. ¿Por qué? Porque el ingeniero sabe de eso, ¿cierto? Y si tiene un problema de depresión, de angustia, de miedo, pues usted va donde el psicólogo, porque el psicólogo sabe de eso. Ajá, y cuando usted tiene un problema de justicia, ¿a quién llama? ¿A quién busca? Cuando usted tiene un problema de coherencia con los marcos jurídicos, ¿a quién busca? A cualquiera. Mire el Congreso está constituido acaso para elaborar marcos jurídicos por expertos en leyes, en sociedad, en identificación de pueblos, en reconocimiento de necesidad. No, el Congreso está compuesto por una serie de lagartos, de ladrones, de pillos, de cantantes, de actores, de actrices, de tramposos. Entonces, cuando este país necesita hablar de justicia, llama al Congreso, es decir, al superclan del fraude, al superclan de los corruptos. Y son ellos los que están haciendo las leyes. ¿Será posible entonces que el ciudadano del común, que como ciudadano del mundo aprende a partir del ejemplo, se comporte de manera decente cuando el ejemplo que está recibiendo de los padres de la patria es el de robarse un título de derecho, como Julián, el de la Universidad de Medellín, que ahí está de congresista, después de que se le comprobó por las propias instituciones que su título era falso? O el Macías, que ni siquiera tiene bachillerato, y el título de bachiller que tiene es falso. Como el propio presidente de la República que falseó los documentos académicos con los que se tituló. Y así, si usted hace la evaluación del Congreso, se va a dar cuenta que más de la mitad es corrupto, es ignorante, es lerdo, es incoherente. Son los que hacen las leyes. Habrá posibilidad de que esos que defienden al policía asesino, al soldado asesino, al ministro que legitima las desapariciones forzadas por parte de la policía, al ministro que legitimó los 6.402 asesinatos, al que legitima que se bombardeen niños y adolescentes indígenas, campesinos. ¿Será posible que confiemos en esos marcos bioéticos, en esos marcos biojurídicos? No, porque es que el primer asunto en términos de bioderecho es tener una visión ajustada a la realidad, no al ideal, a la realidad. Claro, cuando usted dice, ay, que Medellín tiene que ser a futuro, ¿usted qué hace? Pues tumba las casas, acaba con los barrios, acaba con las tradiciones, acaba con lo que sea, porque usted no está pensando en la realidad, sino en parecerse a. Aquí hay gente todavía tan arribista que está pensando que es importante la Roma paisa, la Suiza antioqueña, la Dinamarca del Oriente. Yo, pero, ¿por qué no nombrarnos por lo que somos, por nuestra realidad? ¿Por qué estarnos comparando con otros escenarios que no tienen nada que ver con nosotros? Entonces, cuando usted dice, bueno, vamos a pensar el bioderecho, bueno, listo, ¿desde dónde lo vamos a pensar? ¿Desde dónde? Desde los intereses de qué ganadero, de qué finquero. ¿Cuál es el lugar que esta sociedad, por ejemplo, les da a quienes reflexionan, a quienes piensan, a quienes ofrecen alternativas de acción coherentes con la sociedad?
y cuál es el lugar que le da al futbolista, al banquero, al asesino, al militar, al policía. Hagan el ejercicio simple, miren cuánto gana un policía y cuánto gana un profesor aquí. Y van a entender un poco todas esas traumas. Mire a ver cuál es el costo que tiene reciclar, para utilizar el ejemplo que nos planteaba Diego, en este país. Reciclar tendría que ser un asunto que me lo pagaran a mí para incentivarlo, pero a mí me toca pagar. Uno se da cuenta que quien necesita deshacerse de algunos materiales que pueden comprometer contaminación, deben hacerlo a escondidas de manera ilícita y en el peor de los lugares para generar más problema, porque la entidad que se supone que es la encargada de tomar eso y procesarlo de manera adecuada, le cobra por recogerlo. ¿En qué país del mundo podría pasar eso? Usted va a botar un mueble, un colchón, ¿y qué le tiene que hacer? Tiene que pagar un mundo de plata para que se lo recojan, y además pedir cita, y además perder un día de trabajo para estar atento el día que van a ir a recogerlo. ¿Será posible asumir eso? Entonces la gente más fácil le da cualquier peso a cualquier desocupado para que vaya a tirar eso al río. Ya, se deshizo el problema. Triste, claro, dañino, total. No debería ser así. No, no debería ser así. Ustedes pagan impuestos para tener carreteras. Y sin embargo, el Estado les dice, ve, además de que tiene que pagar impuestos para tener carreteras, tiene que pagar más peajes que en ninguna parte del mundo y los más caros peajes del mundo y la gasolina más costosa del mundo. Oiga, pero ¿cómo así si nosotros producimos petróleo? ¿Cómo es que tenemos la gasolina más cara del mundo? ¿Cómo es que tenemos más peajes que en cualquier parte del mundo? ¿Cómo es que tenemos las peores vías, la peor malla vial de América Latina está aquí? La peor. Y todo eso no tiene que ver con la vida. La vida no es respirar. O sea, uno no puede definir, no, vida es el oxígeno que consumo y el dióxido de carbono que exhalo. Eso no es la vida. La vida tiene unas características, tiene unas condiciones, tiene unas posibilidades, unas necesidades, unas expectativas que la hace digna. Sin eso no es vida. Hace un rato les decía, el esclavo no es un ser humano. Las formas de esclavitud han mutado, se han transformado, pero la esclavitud sigue existiendo hoy. Claro que sigue existiendo, ¿sí? Usted no es asumido como ser humano en tanto que no se le respete su dignidad. Vamos a hacer un ejercicio simple. Cuando usted, digamos, es estudiante de Derecho, está a punto de graduarse, tiene su trabajo, tiene una cantidad de cosas, se considera un ser humano que vive en unas condiciones decentes, apropiadas. Salga a una marcha, a una manifestación, a reclamar, por ejemplo, porque se salven a las ballenas. A ver cómo lo trata el policía, a ver si lo trata como si usted fuera un ser humano. Cuando usted la policía le tira gases lacrimógenos, ya le quitó la condición de ser humano. Porque ese gas lacrimógeno no es contra usted, es contra cualquiera, el niño, el anciano, el adolescente, el bebé, el enfermo, el que sea. La policía desconoce que somos seres humanos cuando tira gases lacrimógenos, cuando tira esos gases pimienta tan espantosos que le toca a uno aguantarse sin estar buscándoselos. ¿Dónde está la dignidad? ¿Cuál es la vida? ¿Cuál sería el marco de acción legal que tendría el bioderecho, por ejemplo, frente a las conductas que asumen las Fuerzas Armadas o que asumen determinados grupos políticos o determinados grupos sociales o determinados gremios? Entonces es muy fácil copiar, o sea, yo podría hacer aquí la más fácil, repetirles la teoría, decirles qué es bioderecho, cuáles son las discusiones, dónde están las discusiones que hay en los distintos escenarios mundiales en torno a la teoría del bioderecho. ¿Y eso para qué sirve? Si no empezamos a... Bueno, primero que nada, pensemos, ¿cuál es la vida? ¿Cuáles son las condiciones de existencia que podríamos asumir como necesarias para poder definir que algo es vida?
para pensar que ese derecho a la vida es inviolable. El derecho a la vida, por ejemplo, inviolable, como lo dice la Constitución en el artículo 11, comprometería, por ejemplo, que están prohibidos el uso de armas, como los que utiliza la fuerza pública para disolver manifestaciones, porque no son armas que vayan a afectar a quien está infringiendo, a quien está cometiendo un delito, una falta, que debería ser castigado, claro, quien comete una falta, quien infringe una norma, sino que su efecto es total. Entonces, cuando se tira gases lacrimógenos en un barrio, en una unidad residencial, por ejemplo, ¿acaso es contra el pillo que rompió una ventana, contra el manifestante que rayó una pared? Eso es contra todo el mundo. Yo no sé si a usted alguna vez les ha tocado una gaseada de esas de la fuerza pública en un parque. Uno dice, caramba, y aquí caramba, yo estaba pintando aquí, yo estaba leyendo. ¿Qué pasó? ¿Y a mí por qué me vienen a tirar gases? Si no establecemos, por ejemplo, cuál es la diferencia entre lo público y lo privado, no podremos establecer el derecho a la vida. No podremos. Pero ahí hay un asunto que sí tiene que ver con el bioderecho todo el tiempo. Hay quienes han pretendido que el bioderecho es una pequeña fracción del derecho que se va a encargar únicamente de pensar en el aborto, en la eutanasia, en el manejo de los genes, en los códigos genéticos, en las posibles transformaciones que pueda tener. No, no, no. Bioderecho tiene que ver con la vida. Y la vida, entre otras cosas, pasa por la política, pasa por la economía, pasa por la sociedad, pasa por la cultura, pasa por el mercado, pasa por todas partes. Entonces el bioderecho en ese sentido se nos vuelve algo mucho más complejo. Entonces, inicialmente se pensaba, no, 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 el bioderecho es para tratar de reglamentar quién puede abortar y cómo puede abortar y si el feto tiene o no tiene derechos y si se pueden hacer transformaciones genéticas. Cuando eso ya se pudo hacer, cuando ya se logró hacer la clonación, cuando ya se logró el mapa genético, cuando ya se puede en este momento, y ustedes lo saben quizás mejor que yo, cuando en este momento usted puede construir un bebé como le dé la gana, usted altera el código genético, vea, yo lo quiero con ojos azules, lo puede pedir así. Yo lo quiero que, bueno, hay casos maravillosos en términos jurídicos, ojo, en términos jurídicos, de parejas que han determinado, yo quiero que mi hijo nazca ciego porque nosotros somos ciegos. Y médicamente se ha hecho científicamente se ha hecho el procedimiento de alteración genética para que ese bebé nazca ciego. A ver, ¿qué tiene que decir el bioderecho frente a eso? Ha habido casos con la ceguera, con la sordera también ha habido casos en ese sentido, con enanos también ha habido casos. Y todo eso ya está sucediendo. Bueno, dale, listo. Pero digamos, es un caso particular. Pero ¿y qué pasa con la vida? ¿Qué pasa con el marco jurídico entonces? Si el asunto es del bioderecho, entonces, ¿qué tiene que decir el bioderecho en relación con las aglomeraciones que hay en el metro todos los días para poder llegar al trabajo o a la universidad en una sociedad que pregona que se necesita el distanciamiento social? Y ahí el derecho tendría todo que decir en torno a la vida, el derecho a la vida, a la protección de la salud como derecho también. Es decir, ¿cuántos quienes todavía no hayan empezado trabajos, se supone que hay que entregarlo la otra semana, aquí tienen todos los escenarios del mundo? ¿Cuántos derechos constitucionales se violan en el metro un día normal, un día hábil? ¿Cuántos derechos constitucionales se violan ahí? ¿Y cómo se violan? Ahí está el trabajo, vea. ¿Se quiere entender el bioderecho? Ahí lo puede entender muy fácil. Vamos a ver cuántos derechos constitucionales hay ahí. ¿Cuántas normatividades que se supone que son de obligatorio cumplimiento y que son para el bien común se están tergiversando, se están amañando para que una empresa siga funcionando? Cualquier empresa. ¿Cuántos derechos constitucionales se están violando cuando la presencialidad se vuelve norma en los colegios?
en las escuelas, en las instituciones de educación. Si usted todavía no tiene, hay gente que cree todavía en eso, pero si usted todavía no tiene la vacuna para los niños, porque los niños están siendo obligados a ir a los colegios. ¿Eso no es bioderecho acaso? Y ahí está el asunto. Entonces, como ven ustedes, aquí hay un escenario que es supremamente complicado y solamente hemos abordado, digamos, el primer asunto. ¿Cuál es la visión de la realidad que tenemos para poder pensar el bioderecho? ¿Quién define esa realidad? ¿Con qué bueno, no solamente la realidad, sino esa visión de la realidad? ¿Con qué intereses se define esa visión de la realidad? ¿En procura de qué? ¿En procura de qué? Cuando yo utilizo la plata de la pandemia, la plata de las vacunas, para comprar esas armas Venom que tanta gente mataron y que tanto daño hicieron, y además las utilizo de manera criminal, ni siquiera como deben utilizarse reglamentariamente. Institucionalmente, las fuerzas que fueron desde la Constitución creadas para defender la vida, honra y bienes de los habitantes en el país, ¿cuántas leyes están violando? Ellas que se supone que son instituciones para garantizar el cumplimiento de las normas, de la ley. Y ahí es donde está el asunto del bioderecho real. Entonces, en estricto sentido, todavía tendremos que ver cuál es la relación entre ese sistema normativo biojurídico, ¿cierto? Y el sistema y el modelo de desarrollo social. Ese es un asunto que tendremos que ver todavía. ¿Cuáles son los valores que se priorizan en ese bioderecho y en esa ética? Si el derecho oficia respecto de los modelos ideales de sociedad, ¿qué tipo de sociedad está definiendo ese bioderecho? ¿Cierto? Y a quienes se ven afectados por él. Ese es otro asunto que hay que resolver. ¿Cómo educar ciudadanos para el bioderecho? ¿Cómo educar abogados? ¿Cómo formar abogados para el real desarrollo del derecho, para el real ejercicio del derecho en beneficio de lo social? Esto es un Estado social de derecho. Y no en beneficios particulares, privados o personalistas. ¿Cómo establecer esa comparación entre los marcos jurídicos y los marcos del bioderecho necesarios para esta sociedad? Porque uno ve el derecho comercial, bueno, y el derecho comercial y el derecho publicitario, cómo esa vaina está afectando el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la educación, cómo esa educación está siendo para la paz, una educación para la vida, una educación para la convivencia o no. Habría que pensar entonces si lo político es el resultado de unas preocupaciones, de una inquietud por el bioderecho o no. Yo creo que esas son preguntas totalmente válidas. Estamos formando para el bioderecho, para la convivencia, para la inclusión, para el respeto, para la salud, para el mejoramiento de las condiciones, para la permanencia en este planeta en condiciones por lo menos decentes. Como ven ustedes, van surgiendo una serie de preguntas aquí que, por lo menos de parte mía, no van a tener respuestas. Yo no soy el que me voy a poner a especular aquí con verdades, pero que cada uno de ustedes seguramente ahora y posteriormente en su ejercicio profesional van a tener que enfrentar y seguramente van a aventurar intentos de respuesta. Bien, yo aquí me guardo silencio para poderlos escuchar a ustedes también, para no desconocer que ustedes tienen unos aportes, que tienen una voz llena de posibilidades. Entonces, bien, el micrófono es de ustedes, bien puedan.